Mi mamá le dio a mi hermana el negocio de 4,8 millones de pesos que construí durante 13 años, desde cero. Papá dijo que trabajaría para ella, que se lo merecía, que tenía hijos. Me reí, asentí y me fui. Suplicaron 5 meses después. Mi nombre es Lauren Whitaker. Tengo 39 años. Y durante 13 años, construí una compañía que transportaba productos médicos sensibles a la temperatura a través de 3 estados sin incumplir plazos, sin violar normativas y sin pedirle jamás a nadie de mi familia que me salvara. La construí desde un escritorio, una computadora portátil usada y un teléfono con la pantalla rota. Para cuando me la robaron, el negocio estaba valorado en 4,8 millones de pesos. Lo hicieron durante una cena, bajo la luz de un candelabro, con rostros sonrientes y servilletas dobladas, como si estuvieran anunciando un brindis de cumpleaños en lugar de una ejecución pública. Mi madre deslizó una carpeta de cuero sobre la mesa. Mi hermana la abrió. Vi los papeles de transferencia antes de que nadie dijera una palabra. Entonces mi madre levantó su copa y dijo: «Has cargado con esto el tiempo suficiente. Es hora de que tu hermana tenga estabilidad». La gente a nuestro alrededor aplaudió porque pensaron que era una historia de sucesión familiar. Mi padre se reclinó, me miró directamente y añadió: «Y te quedarás, por supuesto. Trabajarás para ella ahora. Se merece algo seguro. ¿Tiene hijos?» Mi hermana no los detuvo. Ni siquiera pareció avergonzada. Simplemente puso su mano sobre la carpeta como si siempre hubiera sido suya. Me reí una vez porque era lo único que se interponía entre mí y una escena que habría terminado con cristales rotos y la seguridad en la puerta. Luego asentí, me levanté y empujé mi silla con tanto cuidado que todos pensaron que lo había aceptado. No lo había hecho. Había terminado. Antes de contarles lo que dijo mi padre a continuación y lo que sucedió después de que me fui, díganme qué hora es para ustedes en este momento y desde dónde están viendo esto. Tengo curiosidad por ver hasta dónde viajará esta historia. En el momento en que salí de ese hotel en el centro de Chicago, el aire frío se sintió más limpio que cualquier cosa dentro. Me quedé bajo el toldo durante quizás 5 segundos, todavía escuchando los aplausos detrás de las puertas, y me di cuenta de algo feo pero liberador a la vez. No solo me habían quitado una compañía. Me habían quitado la última excusa que seguía usando para ser leal a personas que nunca me habían sido leales. Caminé 3 cuadras con unos tacones que me estaban matando y terminé en una cafetería abierta 24 horas frente a una farmacia, del tipo con café quemado. Reflejos de neón en el cristal y camareras que no hacen preguntas cuando una mujer se sienta con aspecto de estar tratando de no derrumbarse en público. Fue allí donde llamé a Tessa Monroe, la única persona que había visto la verdadera columna vertebral de mi negocio a lo largo de los años y que nunca trató mi éxito como propiedad familiar. Entró con un abrigo de lana sobre su uniforme de hospital porque acababa de terminar un turno tardío, se deslizó en el reservado, me miró a la cara y dijo: «Dime exactamente qué hicieron». Así que lo hice. Le conté sobre la carpeta, los aplausos, la voz de mi padre, la expresión tranquila de mi madre y la forma en que mi hermana sostenía esos papeles como si la maternidad le hubiera ganado de alguna manera 13 años de mi trabajo. Tessa no interrumpió hasta que terminé. Entonces hizo la única pregunta que nadie en mi familia me había hecho jamás. ¿Qué quieres ahora, Lauren? No lo que esperan, no lo que puedes sobrevivir. ¿Qué es lo que realmente quieres? Comencé a responder y casi lloro antes de poder terminar porque la verdad era aterradora. Quería salir de allí. Quería mi propio nombre en algo de lo que nadie pudiera echarme. Quería una compañía construida con contratos, sistemas y estructuras de propiedad tan limpias que ninguna cena familiar pudiera tocarlas. Entonces el miedo me golpeó con fuerza. ¿Y si fracasaba públicamente después de haberme ido? ¿Y si se reían y decían que nunca había sido nada sin ellos? Tessa extendió la mano sobre la mesa, tomó mi teléfono, me lo devolvió desbloqueado y dijo: «Entonces, deja que el fracaso venga después de que lo intentes, no antes». Justo allí, en la cafetería, con papas fritas frías en el plato y el pulso todavía acelerado, eliminé el acceso directo del contacto de la antigua compañía de mis favoritos. Me eliminé del chat grupal de operaciones familiares y archivé cada hilo de mensajes que me había entrenado para confundir utilidad con amor. Ese pequeño acto no debería haberse sentido tan poderoso, pero lo fue.
Se sintió como cortar un cable antes de que un edificio explotara. Para cuando la camarera rellenó nuestro café, ya no hablaba de venganza. Hablaba de apalancamiento, del momento de la salida, de la lealtad de los clientes y de lo rápido que podría reconstruir en un mercado que entendía mejor que nadie en esa familia. Esa fue la noche en que dejé de ser su motor y me convertí en mi propia ruta de escape. A la mañana siguiente, me levanté antes del amanecer, no porque hubiera dormido bien, sino porque la traición tiene una forma de sacarte de la cama antes de que tu cuerpo esté listo. Me senté sola en la encimera de mi cocina con una vieja sudadera gris, el pelo todavía recogido de la noche anterior, mirando mi computadora portátil como si fuera el comienzo de mi segunda vida o la prueba de que acababa de cometer el mayor error de mi carrera. Mi teléfono no paraba de iluminarse sobre la mesa. Mi madre llamó 2 veces. Mi padre envió un mensaje de texto. No conviertas esto en un drama. Luego mi hermana envió un mensaje corto que de alguna manera me irritó más que todos los demás combinados. Deberíamos hablar cuando te calmes. Calmarme. Así lo llamaban cuando a una mujer le robaban educadamente en público y se negaba a sonreír mientras sucedía. Puse el teléfono boca abajo y me puse a trabajar. Durante 13 años, había construido el núcleo operativo de ese negocio con mi propia mente. Los sistemas de enrutamiento de contingencia, los árboles de decisión de proveedores, los guiones de escalada de emergencia, los procedimientos de cadena de custodia. Las prioridades de recuperación de almacenamiento en frío cuando un envío se retrasaba a las 2:17 de la madrugada bajo una lluvia helada y todos los demás entraban en pánico. Esos documentos habían vivido en servidores, unidades, archivos, correos electrónicos y salas de reuniones. Sí, pero el sistema real había vivido en mí. Esa fue la parte que mi familia nunca entendió. Pensaron que estaban tomando posesión de una compañía. Lo que realmente estaban haciendo era probar si el cascarón podría sobrevivir después de quitarle la columna vertebral. Aún así, sabía que tenía que ser meticulosa. No iba a darles una sola excusa para llamarme amargada, inestable o deshonesta. Así que abrí cada carpeta personal, cada unidad en la nube, cada proyecto archivado y comencé a separar la memoria del activo, la historia de la responsabilidad, el instinto de la documentación. Revoqué el acceso de conveniencia que había configurado en mis dispositivos personales a lo largo de los años. Eliminé plantillas antiguas con la marca de mi software. Limpié firmas guardadas, borradores de facturación, copias de seguridad de programación y notas de proveedores que había creado en mi propio tiempo solo para mantener la compañía en movimiento cuando nadie más sabía lo que estaba haciendo. No fue sabotaje. Fue disciplina. Fui yo negándome a dejar mis huellas por todas partes para que pudieran seguir beneficiándose de un trabajo que ya habían decidido que era desechable. Alrededor de las 8:30, preparé un café tan fuerte que sabía hostil y finalmente me permití abrir un bloc de notas legal en blanco. En la parte superior, escribí una pregunta. ¿Qué pueden quitarme? ¿Y qué no pueden? La respuesta llegó rápido. Podían llevarse la oficina, el título, el nombre de la compañía, la línea de crédito, los muebles, el sitio web, la pulida historia familiar. Podían llevarse la ilusión de que habían ganado. Pero no podían llevarse mi conocimiento del mercado, mis relaciones, mi reputación bajo presión o la verdad privada de que muchos de los clientes más grandes confiaban en mí mucho más de lo que confiaban en la marca. Una vez que vi eso claramente, el miedo en mi pecho cambió. No desapareció, pero cambió de forma. Dejó de sonar como estoy arruinada y comenzó a sonar como construye rápido, construye inteligentemente, construye de forma limpia. Para las 9:30, había investigado 3 nombres de empresas, verificado la disponibilidad de dominios y llamado a un abogado en el que confiaba de una disputa de cumplimiento años antes. Para las 10, había formado Waitake Response Logistics, una compañía construida específicamente para lo que mejor conocía, estrategia de transporte de cadena de frío de emergencia, planificación de continuidad y recuperación de logística médica de alto riesgo. El nombre era deliberadamente sencillo. Sin marcas bonitas, sin vanidad, sin brillo familiar, solo claridad. Quería el tipo de nombre que sonara caro en una crisis. Luego vino la parte más difícil, el contacto. Me negué a enviar uno de esos mensajes desesperados de emocionada de anunciar mi próximo capítulo que la gente publica cuando intenta disfrazar la humillación de reinvención. Esa no era yo.
No necesitaba aplausos. Necesitaba atracción. Así que hice una lista corta de 27 contactos y la reduje a 5 personas cuyo respeto confiaba lo suficiente como para arriesgarme a escuchar un no. Escribí cada correo electrónico individualmente. Sin envíos masivos, sin compartir emociones en exceso, solo hechos. Había lanzado una firma independiente. Estaba disponible para asesoramiento especializado y apoyo operativo urgente. Y agradecería una conversación privada si alguna vez surgiera la necesidad. Luego me senté allí, con la mano suspendida sobre el panel táctil, y sentí el peso de ese momento sobre mí. ¿Alguna vez han presionado enviar en algo que se sintió menos como un correo electrónico y más como un desafío contra su propio miedo? Así es como se sintió. Envié los 5, cerré los ojos y escuché cómo la habitación se quedaba en silencio. Por unos segundos, el silencio fue insoportable. Luego, algo dentro de mí se calmó. Porque sin importar lo que sucediera después, había hecho lo único que mi familia nunca esperó que hiciera. Había dejado de rogar por ser reconocida y había comenzado a posicionarme para ser imposible de reemplazar. Las primeras semanas de construcción de Whitaker Response Logistics no fueron glamorosas, inspiradoras ni cinematográficas. Fueron agotadoras de la manera menos fotogénica posible. Pasaba las mañanas elaborando mapas de procesos, las tardes en llamadas de presentación, las noches revisando modelos de precios y las noches en vela preguntándome si había sobreestimado cuánto de mi antiguo éxito había sido realmente mío. Trabajé desde mi apartamento, desde mi coche, desde mesas prestadas y vestíbulos de hotel, y una vez desde un pasillo tranquilo fuera de una sala de conferencias médicas porque la señal era mejor allí que en la cafetería de abajo. Mis comidas se convirtieron en lo que se podía comer con una mano mientras revisaba informes de incidentes de transportistas. Mi guardarropa se convirtió en una rotación de chaquetas, pantalones negros y zapatos planos de emergencia que vivían en el asiento del pasajero. Todavía no era libertad. Era reconstrucción. Pero la reconstrucción tiene un ritmo si te mantienes en ella el tiempo suficiente. La primera señal de que no había destruido mi propio futuro al marcharme llegó un miércoles por la tarde, cuando una directora de una red regional de oncología me llamó directamente. Un envío refrigerado se había retrasado, el enrutamiento de respaldo estaba fallando y nadie en su proveedor actual les daba confianza. Nunca habíamos trabajado juntas de forma independiente, pero ella me conocía de mi antigua compañía y dijo la frase que cambió toda mi semana. Esperaba que estuvieras disponible. Siempre fuiste la que realmente solucionaba las cosas. Resolví el problema en menos de 4 horas, documenté cada paso de la recuperación y envié un resumen posterior al incidente esa misma noche. A la mañana siguiente, me recomendó a otro contacto. Luego, el dueño de una farmacia de compuestos llamó después de escuchar mi nombre de alguien en una reunión de proveedores. Después, un administrador de laboratorio preguntó si consideraría consultar sobre procedimientos de continuidad para rutas de fin de semana de alto valor. No sucedió todo de una vez, pero sucedió con la suficiente constancia como para sentir que el terreno comenzaba a afirmarse. El impulso en los negocios es extraño. Al principio, parece invisible, como empujar un vehículo averiado cuesta arriba en la oscuridad. Luego, un día, levantas la vista y te das cuenta de que se mueve por su propio peso. A mediados del segundo mes, tenía 3 relaciones de consultoría activas, una oferta de retención y suficiente interés recurrente como para dejar de fingir que esto era temporal. Contraté a un analista de cumplimiento fraccional. Alquilé una pequeña suite de oficinas sobre una clínica dental en Oak Brook porque era tranquila, práctica y exactamente el tipo de espacio sin ostentación que podía permitirme sin perder el sueño. Compré un escritorio decente, 2 sillas, una pizarra blanca y una cafetera que sonaba como si estuviera luchando por su vida cada mañana. Era perfecto. Era mío. Y entonces, justo cuando comenzaba a sentir la primera versión honesta de estabilidad, los rumores de la industria sobre la compañía de mi familia comenzaron a convertirse en hechos. Al principio, era vago. Alguien mencionó renovaciones retrasadas. Otro insinuó rotación de personal. Luego, los mensajes reales comenzaron a llegar a mi bandeja de entrada. Un antiguo contacto de un cliente escribió, haciendo seguimiento después de los recientes cambios de liderazgo. Otro dijo, nos dijeron que las operaciones se están reestructurando, ¿estás disponible de forma independiente?
Mantuve mis respuestas cuidadosas, profesionales y completamente limpias. Nunca hablé mal de la antigua compañía. No lo necesitaba. Sus propias decisiones estaban hablando por sí solas. El correo electrónico más satisfactorio provino de un ejecutivo de adquisiciones de un hospital que una vez había sido una de nuestras cuentas más exigentes. Su mensaje fue corto y directo. Para ser sincero, nuestra confianza estaba contigo, no en la transición. Nos gustaría discutir el apoyo futuro directamente. Leí esa línea 3 veces, no porque estuviera sorprendida, sino porque hay una satisfacción profunda, casi física, en ver que la realidad finalmente dice en voz alta lo que te obligaron a tragar en silencio. La compañía que mi familia le había entregado a Megan no estaba fracasando porque yo la maldije, la saboteé o moví hilos en secreto. Estaba fracasando porque creían que el negocio estaba hecho de activos, no de juicio, de papeleo, no de confianza, de apariencias, no de competencia. Megan había hecho recortes de costos en todos los lugares equivocados. Redujo los estándares de revisión de los transportistas porque quería márgenes más rápidos. Despidió a 2 supervisores de despacho senior por ser demasiado resistentes al cambio, cuando a lo que realmente se resistían era a la estupidez. Retrasó el mantenimiento de los equipos de monitoreo de temperatura para ahorrar dinero. Dejó de escuchar a las personas que sabían que pequeñas grietas se convierten en desastres en la logística. Lo más dañino de todo es que hablaba con los clientes a largo plazo como si estuvieran ligados al apellido familiar, no a los estándares que yo había pasado 13 años entregando. Esa arrogancia les costó caro. En 8 semanas, perdieron 2 de sus cuentas más grandes. Una se fue a un competidor de inmediato. La otra hizo algo aún peor desde la perspectiva de mi familia. Solicitaron una conversación de transición privada conmigo. Conmigo, no con la compañía, no con la junta, no con el liderazgo. Conmigo. Ese fue el momento en que realmente entendí la diferencia entre la venganza en la fantasía y la venganza en la vida real. La venganza de fantasía es ruidosa. Lanza bebidas, cierra puertas de golpe, humilla a la gente frente a multitudes. La venganza real es más silenciosa. Es el mercado corrigiendo la mentira después de que te vas. Son los clientes siguiendo la competencia en lugar del apellido. Son las personas que te subestimaron descubriendo de repente que lo que llamaban apoyo era en realidad toda la estructura. Mi madre todavía no se había disculpado. Mi padre todavía se movía por el mundo con la confianza de un hombre que piensa que el volumen puede sustituir a la sabiduría. Pero los números comenzaban a exponerlos. La presión sobre los ingresos aumentaba. La moral del personal se hundía. La confianza de los proveedores se debilitaba. Y mientras ellos estaban ocupados tratando de preservar el orgullo, yo estaba construyendo algo más ágil, más agudo y más difícil de robar. La parte más dulce no fue ni siquiera su declive. Fue mi propia claridad. Cada contrato que firmaba, cada recomendación que recibía, cada problema que resolvía sin ellos me recordaba que nunca había sido afortunada por sentarme a su mesa. Ellos habían sido afortunados de tenerme construyéndola. Para cuando llegó el tercer mes, Whitaker Response Logistics ya no se sentía como un acto de desafío. Se sentía como una compañía real con peso, estándares y un futuro. Ese cambio importó más de lo que esperaba. En las primeras semanas, cada pequeña victoria todavía se sentía conectada a la noche en el hotel, como si estuviera arrastrando esa traición detrás de mí y usándola como combustible. Pero en algún punto entre mi cuarto contrato firmado y el día en que finalmente dejé de verificar si mis padres habían intentado contactarme de nuevo, el centro emocional cambió. Ya no solo huía de lo que habían hecho. Corría hacia una versión de mí misma que ya no necesitaba su permiso para existir. Fue también entonces cuando Evan Parker entró en la historia. Evan había pasado años en operaciones regulatorias para una red nacional de diagnósticos. Y su reputación en nuestra industria era exactamente en lo que se había convertido la mía. Calma bajo presión, alérgico a las tonterías e imposible de impresionar con presentaciones brillantes que se derrumbaban bajo el estrés del mundo real. Nos reunimos en un restaurante tranquilo cerca de River North después de que me enviara un correo electrónico diciendo que había oído que estaba construyendo algo serio. Me agradó al instante porque no perdió el tiempo halagándome. Hizo preguntas difíciles. ¿Cuál era mi mezcla de clientes?
¿Cuál era mi umbral de capacidad? ¿Cómo estaba manejando la cobertura de escalada? ¿Quería seguir siendo una empresa boutique o construir un dominio regional? Hablamos durante 1 hora y media, y por primera vez en meses, tuve una conversación de negocios que se sintió puramente estratégica. No defensiva, no emocional, no ligada al control de daños familiar. En un momento, dejó su café, me miró directamente a los ojos y dijo, déjame ahorrarte algo de tiempo. Tu antigua compañía no perdió valor porque dejaste un título atrás. Perdió valor porque la única persona que entendía el organismo salió del edificio. Esa frase se quedó conmigo. Evan finalmente se unió como consultor de operaciones estratégicas y con él, mi compañía se agudizó rápidamente. Ajustamos mis paquetes de servicios, limpiamos los precios, construimos una escalera de respuesta más clara para contratos de emergencia y comenzamos a presentar propuestas a redes más grandes que habrían estado fuera de mi alcance sola. Era el tipo de progreso que te hace creer que la herida podría eventualmente convertirse en una ventaja. Entonces Megan envió un mensaje de texto. El mensaje llegó a mi teléfono en medio de un día de trabajo, un jueves. ¿Podemos vernos? Por favor, no ignores esto. Es importante. Lo miré fijamente por un rato, luego bloqueé la pantalla y volví a mis notas. 5 minutos después, llegó otro. Te lo pido como tu hermana, no como la compañía. Esa frase me irritó al instante. La gente solo se separa del sistema cuando el sistema deja de protegerlos. Aún así, la curiosidad es poderosa, especialmente cuando alguien que una vez pareció tan cómoda tomando de ti de repente suena insegura. No respondí ese día ni al siguiente. El sábado por la mañana, envió un último mensaje. Por favor. Acepté vernos en un lugar público junto al lago porque no tenía intención de entrar en una habitación privada con alguien que había sonreído mientras el trabajo de mi vida era reasignado durante el postre. Cuando la vi caminar hacia mí, supe antes de que hablara que las cosas estaban peor que los rumores. Megan todavía vestía bien, todavía cuidadosamente pulida, pero el pulido era frágil. Hay personas que usan ropa cara de la misma manera que otras personas usan vendajes, lo suficientemente apretados como para evitar que se vea el colapso. Esa era ella. Se sentó, me dio una sonrisa forzada y comenzó con, ¿te ves bien? Yo dije, pareces como si no hubieras dormido, porque estaba demasiado cansada para fingir cortesía. Por un minuto, intentó controlar el tono, hablando en un vago lenguaje ejecutivo sobre las condiciones del mercado, el estrés de la transición, la complejidad del personal. La dejé hablar porque a veces la forma más rápida de llegar a la verdad es dejar que alguien agote primero sus excusas. Eventualmente, llegó al punto. Mamá pensó que esto sería más fácil, admitió. Papá seguía diciendo que siempre exagerabas lo difícil que era el negocio. Supongo que lo creí. No dije nada. El silencio es útil cuando alguien finalmente se escucha a sí mismo con claridad. Continuó, y las grietas se ensancharon. Habían perdido clientes. La rotación interna estaba aumentando. Los proveedores hacían preguntas más agudas. Una línea de crédito estaba bajo revisión. Un exgerente había renunciado después de una discusión sobre atajos en el cumplimiento. 2 cuentas a largo plazo habían solicitado reuniones de transición porque estaban preocupadas por la continuidad. Luego llegó a la verdadera razón de la reunión. Vuelve, dijo, tratando de sonar mesurada. No exactamente debajo de mí, más bien a mi lado. Podemos reestructurar la historia del liderazgo y presentarla como una asociación estratégica. Casi me río, no porque fuera gracioso, sino porque la audacia era impresionante. 5 meses antes, me dijeron que trabajaría debajo de ella porque se merecía estabilidad. Ahora me ofrecía estar a su lado como si fuera un generoso compromiso. No, dije. Su expresión se tensó de inmediato. Lauren, sé realista, espetó. Y por un segundo, la vieja Megan estaba de vuelta. La privilegiada, la que confundía el acceso con el mérito. Has construido una pequeña operación agradable, pero esta compañía todavía tiene escala, contratos existentes, infraestructura, capital. Todavía podríamos salvar esto si dejaras de ser terca. Ahí estaba, desesperación envuelta en un insulto.
Me incliné hacia adelante y mantuve la voz baja. No estoy siendo terca. Estoy siendo cara. Eso la calló por un segundo. Luego intentó una ruta diferente, más suave esta vez, casi infantil. Mamá siempre dijo que eras la fuerte. Dijo que te importaba más el trabajo que hacer que la gente se sintiera cómoda. Dijo que yo necesitaba esto más que tú. Sostuve su mirada y le hice la pregunta que había estado evitando todo el tiempo. Y eso hizo que estuviera bien tomar lo que construí. Abrió la boca y luego la cerró. Sin respuesta, solo la primera vergüenza real que había visto en su rostro desde que todo esto comenzó. Pero incluso entonces, no fue completamente honesta. Pensé que podría crecer en el rol, dijo en voz baja. Pensé que una vez que fuera mío, lo resolvería. Esa frase me lo dijo todo. Ella no había querido construir. Había querido llegar. Pensó que la propiedad la transformaría en capacidad. Nunca lo hace. Cuando nos levantamos para irnos, hizo un último intento de engancharme de nuevo en el guión familiar. «¿Así que eso es todo?», preguntó. «¿Vas a quedarte ahí parada y vernos ahogarnos?». La miré por un largo segundo antes de responder. «No. Voy a seguir haciendo lo que todos ustedes asumieron que cualquiera podía hacer». Luego me di la vuelta y me alejé. Y mientras lo hacía, seguí pensando en la pregunta en el centro de historias como esta, esa sobre la que la gente discute porque no hay una respuesta fácil. ¿Qué le debes a alguien que te robó cuando finalmente se dan cuenta de tu valor solo después de perder el acceso a él? ¿Misericordia? ¿Distancia? ¿Una lección o nada en absoluto? Conmigo mucho después de que la cafetería desapareciera detrás de mí, porque sabía una cosa con certeza. Lo que viniera después, no sería en los términos de las personas que habían confundido mi lealtad con propiedad. 3 días después de la reunión en la cafetería, mi madre llamó desde su número privado porque había dejado de contestar el principal. Casi lo dejo ir al buzón de voz, pero algo en mí quería escuchar cómo suena la desesperación cuando finalmente pierde sus joyas y sus frases educadas. «Lauren», comenzó, usando la voz que usaba cuando quería que una habitación creyera que ella era la razonable. «Esto ha ido demasiado lejos». No dije nada. Ella lo tomó como un permiso y continuó. Dijo que la compañía estaba bajo presión. Dijo que Megan estaba abrumada. Dijo que el apellido familiar estaba en riesgo, como si el apellido alguna vez hubiera cargado un camión a medianoche o hubiera guiado a un director de clínica en pánico a través de una emergencia de cumplimiento. Luego dijo la frase que me hizo tomar mi decisión. «Sabes que tu hermana no está hecha para esta presión como tú». De hecho, cerré los ojos porque ahí estaba de nuevo. No remordimiento, no responsabilidad, solo otro intento de convertir mi competencia en una obligación. «Así que lo sabías», dije en voz baja. «Sabías que no podía dirigirla, y se la diste de todos modos». Mi madre vaciló, lo que me lo dijo todo. «Necesitaba algo seguro», dijo. «Tú siempre caes de pie. Hay frases que recuerdas palabra por el resto de tu vida. Esa fue una de ellas. No porque fuera cruel de una manera dramática, sino porque exponía la matemática familiar en la que había vivido durante años. Dale la carga a la hija capaz. Dale la recompensa a la más fácil y llámalo amor. Me pidió que fuera a la oficina. Le dije que no. Insistió. Le seguí diciendo que no. Entonces mi padre se puso al teléfono e intentó el viejo tono de mando, el que solía funcionar cuando era más joven y todavía confundía la intimidación con la autoridad. «No tienes derecho a castigar a esta familia porque estás herida», dijo. «Estás actuando de forma emocional». Me reí directamente al teléfono. «No», dije. «Lo que estoy haciendo se llama consecuencias». Luego colgué. Eso debería haber sido el final. En cambio, Megan me envió un correo electrónico esa noche con un asunto que simplemente decía, «Haré lo que sea necesario». Lo ignoré. Envió otro a la mañana siguiente, más largo esta vez, y por primera vez no había actuación en él. Ni lenguaje sobre el legado familiar. Ni intentos de negociar títulos. Solo hechos. Ingresos un 38% menos. 2 renuncias más pendientes.
Línea de crédito bajo revisión. Clientes solicitando aclaraciones sobre el liderazgo. Y una frase cerca del final que fue tan brutalmente clara que me dejó helada. He pasado toda mi vida celosa de que todos te respetaran más que a mí. Y dejé que esos celos me volvieran estúpida. Eso no borró lo que había hecho, pero sí me hizo hacer una pausa. Así que acepté reunirme una vez, en mis términos, en su oficina, sin los padres en la habitación. Cuando entré al edificio 5 meses después de irme, el lugar se sentía más pequeño. No físicamente más pequeño, sino espiritualmente. El personal de recepción que solía saludarme con una familiaridad fácil ahora parecía incómodo, como si no estuvieran seguros de si disculparse o saludar. Megan esperaba en la sala de conferencias sin carpeta, sin abogado, sin falsa confianza, solo un bloc de notas amarillo y los ojos enrojecidos. Mamá y papá no están aquí, dijo. Les dije que este era mi desastre. Eso fue lo primero competente que había escuchado de ella. Me senté y le dije antes de que pudiera comenzar, no voy a volver. No voy a aceptar un título en esta compañía. No voy a cargar con tu decisión por ti. Ella asintió lentamente, como si hubiera ensayado escuchar eso. Lo pensé cuidadosamente, porque aquí es donde las historias de venganza suelen elegir el caos sobre el significado. No quería caos. Quería la verdad con un precio adjunto. Quizás, dije. Una condición. Ella levantó la vista. Haces un vídeo público en los canales profesionales de la compañía. Sin rodeos, sin lenguaje vago. Declaras que la transición de liderazgo fue mal manejada, que se ignoró la experiencia operativa. Que se desestimaron las preocupaciones del personal y que yo construí la base del negocio que todos ustedes trataron como si fueran muebles. Te disculpas con los empleados que te advirtieron. Te disculpas con los clientes que fueron engañados, y lo haces tú misma. Su rostro se puso blanco. ¿Públicamente? Sí. Mamá nunca permitirá eso. Entonces llámala. Dile que dije que no. Megan miró la mesa durante un largo rato. Prácticamente podía escuchar la batalla entre el orgullo y la necesidad. Finalmente, susurró, si lo hago, me ayudarías. Mantuve mi respuesta limpia. No salvaré la compañía. Revisaré tu plan de recuperación una vez. Te presentaré una oportunidad con un cliente más pequeño que se ajuste a tu capacidad actual y te diré exactamente qué debe cambiar si quieres tener alguna posibilidad de sobrevivir. Eso es todo. Ella tragó saliva y luego asintió. De acuerdo. En ese momento, parecía menos mi enemiga y más una persona despojada de la última mentira detrás de la cual podía esconderse. No la consolé. No lo necesitaba. La condición era la lección. Responsabilidad antes de la asistencia. Verdad antes del rescate. Megan publicó el vídeo 48 horas después. Y cuando digo que la industria en Internet se dio cuenta, quiero decir que se dio cuenta de inmediato. Se sentó en una sala de conferencias sencilla sin un muro de marca detrás, sin un guión pulido, sin su madre a su lado entrenando el tono, y dijo lo que debería haberse dicho 5 meses antes. Admitió que la transición había sido mal manejada. Reconoció que los sistemas y la confianza de los clientes en el negocio habían sido construidos por mí durante 13 años. Admitió que el personal experimentado había expresado preocupaciones que el liderazgo ignoró. Se disculpó con los empleados por la inestabilidad y con los clientes por la pérdida de confianza. No fue perfecto. Su voz temblaba. Parecía miserable. Bien. Se supone que algunas verdades deben costarte. Mi madre estaba furiosa. Mi padre lo llamó humillante. Pero la humillación era la versión barata de lo que casi habían causado. El colapso habría sido más caro. Vi el vídeo una vez, le envié a Megan un memorando de recuperación de 3 páginas y cumplí mi promesa exactamente como lo había dicho. Ni más, ni menos. Le presenté un pequeño grupo de clínicas regionales que necesitaban apoyo de transporte a corto plazo, una cuenta manejable, no una joya de la corona. Luego di un paso atrás. La antigua compañía sobrevivió, pero solo parcialmente. Nunca recuperaron el 40% de los ingresos perdidos.
Varios clientes importantes nunca regresaron. 2 exgerentes se negaron a volver. El banco endureció la supervisión. La familia aprendió la diferencia entre herencia y administración de la manera dolorosa. Una es una firma, la otra es un conjunto de habilidades. Mientras tanto, Whitaker Response Logistics siguió creciendo. Evan formalizó su rol. Tessa me ayudó a reclutar un coordinador de operaciones más fuerte. Al comienzo del 6º mes, firmamos el acuerdo más grande de mi carrera, un contrato de 7 cifras para respuesta a emergencias y continuidad con una red de atención especializada multiestatal que originalmente me conocía por mi antiguo trabajo, pero eligió mi nueva compañía porque, en sus palabras, la credibilidad del liderazgo importa más que la estructura heredada. Imprimí esa frase y la guardé en el cajón de mi escritorio durante una semana antes de finalmente enmarcarla. No porque necesitara regodearme, sino porque después de años de ser útil y pasar desapercibida, sentí que era importante preservar una pieza clara de lenguaje que dijera la verdad. Un mes después, estaba de pie fuera de mi nueva oficina después de que se instalara el letrero. Whitaker Response Logistics. Letras limpias, mi contrato de arrendamiento, mi estructura, mi riesgo, mi recompensa. Desde la esquina de esa cuadra, si mirabas más allá de 2 edificios y a través del tráfico, casi podías ver la torre de oficinas más antigua donde la compañía familiar todavía cojeaba con una huella reducida. Miré una vez y luego desvié la vista. Eso importaba. La antigua versión de mí se habría quedado mirando, midiendo heridas, reviviendo la cena, comprobando si la justicia se veía lo suficientemente grande desde la distancia. Pero la mujer que estaba allí esa mañana entendía algo mejor. La venganza más profunda no es la obsesión. Es el desapego con pruebas. Megan y yo no somos cercanas ahora. Pero somos honestas de una manera que nunca antes lo fuimos. Ella aprendió a dejar de pedir atajos disfrazados de amor. Yo aprendí a dejar de ofrecer mi fuerza a personas que solo la respetaban cuando la necesitaban. A mi madre todavía le cuesta aceptar el hecho de que no volví y restauré el mito familiar. Mi padre todavía habla en ese tono a veces, aunque ya no a mí. Suplicaron. Sí. 5 meses después, tal como dice el título, suplicaron. Pero el momento que cambió mi vida no fue la súplica, fue el haberme ido. Porque ese fue el momento en que finalmente entendí que la familia puede quitarte tu título, tu oficina, tu asiento en la mesa, incluso la compañía construida con tus propias manos. Pero no pueden quitarte la mente que la creó, a menos que tú también se la entregues. Y no lo hice. La conservé. La afilé. Reconstruí con ella. Esa es la lección enterrada bajo cada historia de venganza que vale la pena contar. Ganar no es destruir a las personas que te subestimaron. Ganar es construir una versión de tu vida que ya no pueden controlar, ya no pueden renombrar y ya no pueden reclamar como suya. Así que, permítanme preguntarles esto antes de terminar. Si su propia familia les robara el resultado de 13 años de su vida, ¿harían lo que yo hice? Establecer condiciones, ofrecer ayuda limitada y seguir adelante, o los dejarían ahogarse en las consecuencias que ellos mismos crearon. Díganmelo en los comentarios.